Bueno, muy bien. Hoy a la mañana comentaba en la radio, me había sorprendido este informe. Este informe es realmente impresionante, hecho por la Universidad Austral, por un observatorio, el Observatorio de Desarrollo Humano y Vulnerabilidad de la Universidad Austral, que revela que 1 de cada 3 niños en la Argentina es sometido a castigos físicos como forma de corrección. Este es el informe. Hay un maltrato y violencia a los niños. Hoy es el Día Mundial de la Niñez, así que vamos a tocar este tema, ¿no? Más del 50% de los niños han sido objeto de agresiones verbales. Bueno, con nosotros está Lorena Bolsón, que es decana del Instituto de Ciencias de la Familia, y Victoria Bain, que es doctora en Psicología, profesora de la Universidad Austral. Ambas, muchísimas gracias, ¿eh? Un gusto, gracias por invitarnos. Bueno, ¿nos dan detalles de esto? Sí, nosotros elaboramos un informe justamente sobre el tema de la niñez en conmemoración a la celebración por la Convención de los Derechos del Niño. Bien. Ahí relevamos datos en relación al hacinamiento, la forma en que viven los niños hoy, sobre todo en los centros urbanos, la educación, los niveles de salud, y uno de los puntos más ríspidos es el tema del maltrato. Entonces, estos datos, la primera deficiencia que debemos señalar es que no hay datos centralizados en la República Argentina. Entonces, este dato que vos acabas de leer es de los informes de Siempre, entiendo. Exacto. Y después, si nosotros contrastamos esa información con los datos de la Oficina de Violencia Doméstica dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que atienden a los casos de Ciudad de Buenos Aires, y los números son... ¿Esos son los casos más extremos, los que trata la Corte? No. No, son cualquier todos, denuncia cualquiera de violencia ¿Y cuántas que llegue a la denuncias hay? Corte. Es que año a año van creciendo, y en general en los últimos años, si miramos los reportes de la Oficina de la Corte de los últimos, desde 2008 hasta ahora, el maltrato contra los niños es una proporción cada vez más creciente. Mire usted. Esto yo lo asigno a dos cosas. Una es que el maltrato sigue estando presente, y lo otro, que hoy creo se denuncia más que antes. Entonces, la realidad es que, más allá de que se denuncie más o menos, los casos de violencia existen. Los menores que sufren, que padecen más violencia, están en el grupo etario entre los 0 y los 10 años, sobre todo de 6 a 10 es el grupo más fuerte. El 25% de las lesiones constatadas en estos casos que se denuncian son de niños de 0 a 5 años. ¿Los mandan al hospital directamente? Sí, son las lesiones constatadas, el 25%. Qué bárbaro. Es que el mayor problema de esto también es que el 9 de cada 10 chicos agredidos tiene un vínculo familiar con el agresor. ¿Papá, ¿no? mamá? Papá, mamá es el 80%, en general vínculo filial, después un 1% hermanos, otro 7% aproximadamente de otro tipo de familiares, abuelos, tíos, hasta el 4º grado, y hay un 1% de parejas, que es en el caso sobre todo de adolescentes, pero realmente es muy alto. Y de los casos estos de violencia que son reportados por la Oficina de Violencia de la OVD del año 2024, de estos chicos, el 50% sufren violencia de manera diaria o semanal. Qué bárbaro. Victoria, ¿y sobre este informe que hicieron? La realidad es que una de las cosas que nosotros vinculamos y que nos preocupa muchísimo es el malestar social general, y cómo esto repercute en la salud mental de los adultos y el círculo vicioso que se genera sobre el castigo físico sobre los menores, que a su vez empeora también como estresor la salud del adulto, y es un ciclo de nunca acabar, ¿no? Claro, porque además el niño tiene conductas que, cuando el adulto no tiene herramientas emocionales para responder a la frustración o cualquier conducta típica de la niñez, recurre al castigo físico, el cual hace que también empeoren las conductas de los niños, lo cual hace que se estrese más. Se retroalimenta. Esto es exactamente. Y lo que necesitamos, entre otras cosas, es cuidar a los cuidadores, brindar apoyo a los padres, porque la realidad, si vos mirás los informes de Siempre, de los datos que nosotros relevamos, la mayoría, más del 90% de los padres y de las madres refieren que usar el castigo físico como método de disciplina está mal.
¿Cuánto? Más casi el 90%. El 90%. Dicen que está mal, Pero después muchos de ellos confiesan, Claro. después Dicen confiesan que que, está mal. utilizan métodos violentos y hasta un 6% reconocen Ahora, que yo lo hacen leo de en este manera cuadro que hicieron ustedes en la Universidad Austral que no son violentos el 30%. fuerte. Sí. Pero hay agresión verbal al 51%. Acá estamos viendo Exacto. estos números. Sí, sí. ¿Me explica estos números? Lo que estamos viendo es que es casi generalizado que hay ciertos niveles de maltrato que son parte de la vida diaria de los chicos en nuestro país. O sea, el 70% de los chicos recibe Sufre algún tipo de violencia. Algún tipo de violencia. Ya sea verbal, simbólica, psicológica, emocional, física o física extrema, que ya Física, estamos hablando castigo de físico. chicos. ¿Me define castigo físico? El castigo físico, tenés el severo, extremo, y el castigo físico. Por El eso. físico implicaría un tirón de pelos, un chirlo, Una un cachetada. tirón de orejas y demás. Es el famoso equivocado de alguna manera, un chirlo Un a correctivo. tiempo. Un correctivo a El tiempo, correctivo. que hoy sabemos que es equivocado y no es inocuo en la salud de los chicos a largo plazo. Y el castigo físico severo apunta ya a utilizar objetos como un cinturón o cualquier objeto contundente para golpear a un niño, Una paliza golpizas, golpear Eso, hasta... el severo, el- pone de vuelta el que es el casi cuadro. 7%, El severo 6,6%. los manda a los chicos al Son hospital. chicos que terminan hospitalizados o por Claro. lo menos acudiendo a una guardia por el nivel de lesiones que ¿Y reciben. me define cualquier método? ¿Qué Cualquier significa? método es la suma de Ah, todas suma las de demás todos. columnas, digamos. Ah, ok. Es como... Sí. A ver, ¿quiénes son los denunciantes? Porque los chicos claramente no tienen acceso a la En justicia. De el 6 a caso- 10 es medio complicado que Sí, llamen por teléfono. exactamente. Ese Es es el que problema. en el caso de la OBD, el 90% de los casos, OBD es la oficina de la Oficina de Corte. Violencia de la Corte, el 90% de los casos es denunciado por terceros. O sea, por eso digo que hoy se denuncia más porque la gente ¿Y tal el vez tercero cuando quién es? percibe ¿Un vecino que un ve, que vecino, escucha? un Un maestro que lo releva, Un profesional un de la profesional salud. de la salud que lo Y ve hay en la una, sala y de hay una salud. realidad que los informes de la OBD también, que la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, la Valle 1250, vale decir las 7 días a la semana, las 24 horas, Emilia Cecina es su titular. También se refleja esto mismo en los adultos mayores. Totalmente. En la tercera edad, en los chicos y en la tercera edad. Claro. Es así. De hecho, Si la uno violencia miramos las filial- estadísticas que yo les contaba, que iba creciendo en los niños, también va creciendo en los adultos mayores. Claro. Y ahí también es una violencia filial porque son los hijos, en muchos casos, los que violentan a sus padres. Licenciada, Sí, sí. perdón, No, Eduardo. por favor. Por supuesto, estas conductas se repiten, porque Claro. se toman, digamos, en una estructura de normalidad de vínculos entre padres e hijos, y los hijos seguramente repetirán esto. Y es también la falta de herramientas. La regulación emocional, hoy como en las ciencias del desarrollo sabemos que la habilidad de regular emociones y conductas e impulsos es aprendida. No es Claro, algo que uno no es hereda natural, genéticamente, claro. no viene con uno y con su Claro. sistema nervioso. Y se aprende principalmente con un otro. Si el otro con el que vos te estás desarrollando no tiene esas habilidades, te va a costar mucho desarrollarlas por mucho que vayas al jardín de infantes o a un maternal. Y es un ciclo que, digamos, se va propagando de generación en generación. Ok, ¿qué sugerencia le harían ustedes dos a los papás y mamás que nos están viendo, de chicos entre 0 y 10 años, que no saben cómo manejar las situaciones o no tienen herramientas? Hay que No, pedir, perdón, sí. hay que pedir Pedir apoyo. ayuda. Hay un montón de profesionales, hay programas, está el programa de Casa Cuna, hay un programa federal también que está en la calle Salguero, que depende del Centro de la Mujer, que es justamente, están centrados en brindar estos apoyos a los padres que entienden que el maltrato físico que ejercen daña a sus hijos en un montón de aspectos y que quieren frenarlo y no tienen herramientas. Y si no es en uno de esos programas, es en donde Sí. puedan. El primer paso es pedir ayuda. O sea, levantar la mano y decir, no puedo con esto. Y esto es una realidad. Nadie ocurre, nace sabiendo ser padre. obviamente. Pero Y ocurre eso, puede pasar. que los padres dicen, no, perdón, Sí. yo no puedo controlar mi violencia con los chicos. Sí, nosotros tenemos un centro de orientación familiar y muchas veces viene algún padre diciéndote, ya no sé cómo manejar Claro, no puedo. la No, no situación que se me presenta, incluso con problemas entre hermanos o situaciones, y me reconozco que no puedo contenerme, ya no sé cómo aplicarlo, y necesitan ayuda. Y a veces no tiene que ver con trastornos O sea, mentales, no está sino mal con- pedir ayuda. Al No, al No está contrario. mal. Ok. Es Al la única- contrario. No, es pero a veces la única vergüenza, salida. qué sé yo, el hecho, ¿no? Claro. Es que es lógico que da vergüenza. Debe ser pero- muy difícil para un pero padre admitir, ir a alguien y decir, ¿sabe qué?
le pego a mi hijo. No puedo dejar de Y pegarle. exactamente. Pero es de lo mismo que hablábamos también hoy más temprano, Eduardo, en la radio, con respecto a la salud mental de los adolescentes. El no pedir ayuda ya es algo transversal, es como una problemática de la sociedad. Por eso aumentaron los suicidios de los chicos. Exactamente. Es que Es hay tremendo una eso, ¿no? relación directa entre el maltrato y las situaciones de suicidio posterior de los Apa. adolescentes y jóvenes. Eso está Porque, demostrado sí. científicamente. Porque parte de lo que sucede con el maltrato y el ejercicio de la violencia en la crianza es que no solo modifica cómo está un niño emocionalmente, sino directamente su citoarquitectura. Hay muerte neuronal. O sea, a nivel del sistema nervioso, vos comparás dos resonancias magnéticas de un niño que sufrió violencia sistemática y crónica con uno que no, y hay mucho menos conexiones neurales, Sí. lo cual tiene un impacto en tanto depresión, ansiedad, problemas de aprendizaje, problemas de desarrollo, conductas desadaptativas, impulsividad. Sí, a eso sumale, qué sé yo, la adicción a Consumo las redes problemáticos, sociales, Consumos problemáticos, hay un al montón. alcohol, a las drogas. La violencia digital. Un cóctel Es una explosivo, tormenta ¿no? perfecta. Sí, y la realidad es que también hay pocas políticas públicas en nuestro país destinadas a apoyar a padres, destinadas a prevenir la violencia. En general, hoy nuestro trabajo está centrado en Claro. atender los casos, porque obviamente es necesario, pero no estamos trabajando debidamente, más que a veces en una divulgación, en una comunicación positiva, en lo que tiene que ver con la prevención de la violencia, educación de las emociones, educación de las habilidades parentales, Obvio. comunicación entre los propios jóvenes, porque esto después también previene la violencia dentro de la pareja. O sea, la realidad es que nos falta todavía crecer muchísimo en educación. Les agradezco a ambas. Un gusto. Gracias por Muchísimas haber gracias. venido. Gracias a ustedes por la Gracias, invitación. gracias.